¿Cuál sería la diferencia entre ser un buen prosista y un gran escritor? Pues un gran escritor es el que puede hacer Don Quijote, que es una novela de tercera persona, y sin embargo no, porque si empieza diciendo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no quiero, entonces empezamos en primera persona, porque tiene mucho de burla. Pero esa podría ser, porque si no es ese libro, porque ni siquiera es Cervantes en ese libro, ¿cuál es el gran escritor de este idioma? Es lo que yo he querido saber siempre, porque para los ingleses está claro, ellos dicen es Shakespeare, para los italianos pues era Dante, porque construyó la lengua, hizo una lengua literaria del idioma hablado de Florencia, del florentino, pero para nosotros, ¿quién sería? Díganmelo ustedes. ¿Quién es el gran escritor? O sea, el que resiste el paso del tiempo, de los años, y el que nos dice ahora algo. A mí Cervantes, el del Quijote, que es el que importa, el de las novelas ejemplares no es muy bueno, no me dice mucho. Y es una gran construcción, y asombrosa, porque fue escrita por un prosista malísimo, y no podía ser de otro modo. El Quijote es un diálogo en que hablan todo el tiempo Don Quijote y Sancho, todo el tiempo están dialogando, y las intervenciones de Cervantes para contar los episodios que ilustró Doré, a Don Quijote atacando los molinos de viento o liberando a los galeotes o atacando a los monjes de la Santa Inquisición, ocupa muy pocas páginas, no más de 10 o 20 en un libro de 700. Todo lo otro es diálogo, y el diálogo es deslumbrante, y cuando habla Don Quijote es deslumbrante, además hilarante, graciosísimo, sus insultos no hace sino insultar, y con vulgaridades, y Cervantes con una intuición asombrosa pudo ser el escribano que iba detrás de ellos y que contaba en una prosa miserable que les daba la palabra para que hablara. Así tenía que ser. El Quijote escrito por Mujica Lainez, en vez del escribano humilde de Cervantes, no hubiera sido nada, porque hubiera competido con Don Quijote y con Sancho, y con Don Quijote no podía competir. Eso es parte del milagro del libro. Bueno, entonces eso es un gran libro, entonces detrás de él hay un gran escritor, pero Mujica Lainez pagó su precio porque citó todas sus novelas en el pasado, y evidentemente es más bello hablar de velámenes y de fragatas y de bergantines y de anclas que de iPods y de celulares y de iPads. Entonces pagó su precio. En esta lista de escritores que vos acabas de hacer de maestros de la lengua española, no aparecen los autores biografiados por vos. Sobre todo no aparece José Asunción Silva, del cual escribiste una de las más fenomenales biografías que se escribieron para mí sobre un escritor latinoamericano. Sí, digamos, decir también que es una biografía es raro, porque no sé si lo consideras una biografía vos ese libro. No, pero por supuesto, y es una biografía estricta. No es una tanatografía, no sé qué es una tanatografía. Una biografía monstruosa. De Tárato, sí, ya sé, pero me pregunto, digamos, esa idea de que toda la vida de José Asunción Silva se explica, se vuelve todo el tiempo el texto sobre la idea de ese momento de la muerte de él, y que en muchos sentidos se explica muchas de sus acciones, etcétera. Incluso también la biografía de Ángel Cuervo comienza con esta idea de cómo es el momento de la muerte de estos personajes tuyos, ¿no? Mira, yo he escrito 3 biografías, o sea, 10 novelas que les dije, donde digo yo todo el tiempo, y 3 biografías que son estrictas biografías. Pensé en algún momento que podía ser de la biografía un gran género biográfico que desbancara la novela. Es imposible. Es imposible porque la biografía estricta es un género menor de la literatura, desde Plutarco y desde Suetonio hasta Stefan Zweig y Henri Troyat, y no hay forma de hacerle un género mayor, porque el papel del biógrafo es citar documentos y abrir y cerrar comillas como un portero abre y cierra puertas, y una biografía está llena de nombres, infinidad de nombres, de personas, de hoteles, de calles, de ciudades, de barcos. No se puede hacer una obra de arte con esto. Bueno, esto es la biografía estricta. La biografía novelada, como podría ser
el libro que escribió La fiesta del chivo de Vargas Llosa, novelando a Trujillo, el dictador o tirano de la República Dominicana. Ese es un género miserable. Si la biografía estricta es un género menor, la biografía novelada o novela biográfica es un género miserable. No tiene sentido. Para mí tendría mucho y tiene mucho interés saber la vida de este monstruo de Rafael Leónidas Trujillo, pero no quiero que me lo novelen ni que me inventen cosas, ni qué pensó, ni qué pensaron los que lo mataron, ni qué estaban pensando en el momento del atentado. Es despreciable el género. Bueno, ahora bien, el género biográfico es menor, pero se puede renovar. ¿Cómo? Yo pienso que le encontré la forma de renovarlo y hacerlo un poquito menos miserable. Primero, si lo importante de la biografía es la estricta verdad, sin que el biógrafo tenga derecho a inventar nada, porque el juego es, yo voy a decir lo que sé y lo que logré saber de este que estoy escribiendo su vida, ¿no? Y yo no voy a engañarlos a ustedes y lo tienen que sentir así con lo que digo, porque yo no me estoy engañando a mí, porque yo soy el primero que quiero saber de ellos. Yo era el primero que quería saber de Barba Jacob, de Silva y de Rufino José Cuervo, el filólogo. Los dos poetas y el otro, el filólogo y gramático colombiano, los tres. Entonces, si es tan importante, para mí descubrí que era tan importante en una biografía que se le dijera al lector lo que el biógrafo llegó a saber del biografiado y cómo lo supo. Las dos cosas son igual de importantes. Y si es tan importante el cómo lo supo, no lo puede mandar a notas al pie de página el biógrafo o a una bibliografía al final del libro, que es imposible de consultar para los lectores, ni compulsar, ni de ver, ni de comparar a ver dónde está la verdad o qué es lo que hay, qué está apuntado ahí. Entonces tenía que hacer parte del texto mismo. Entonces es lo primero que hice, poner las fuentes de donde saqué la información en el texto mismo de las tres biografías. Entonces, esto que digo de Barba Jacob, lo sé porque lo encontré en un periódico, en un artículo que escribió él, o en un artículo que escribieron sobre él, o porque está en una carta suya, o porque está en un libro de memorias de fulano de tal que habla de él, y así las otras. Bueno, eso por un lado, el bloque de esas tres biografías, que son estrictamente biografías y verdaderas, no noveladas. Al mismo tiempo, el biógrafo, que es el que dice yo en ellas, es un tipo atrabilario con ideas muy maniáticas, muy locas, muy empecinadas, y pues lo dejamos hablar al loquito, que hable en ellas al lado de, a medida que va transcurriendo la biografía, el biógrafo va expresando sus opiniones y opinando. Entonces, el lector separa muy fácilmente las dos cosas. Si lo que le interesa es la biografía estricta de ellos, ahí está. Y déjelo de otro, déjele la voz del biógrafo por un lado. Ahora, si lo quiere oír al biógrafo también al loquito hablando, perorando, óigalo. Entonces, las biografías tienen un carácter muy personal. ¿Tenés un método para escribir o no? Sí, es así. Yo escribo en lenguaje literario, con las estructuras sintácticas, las fórmulas sintácticas de la prosa, no con todas las que conoció Mujica Lainez, por ejemplo, pero sí con muchas de ellas, con un vocabulario muy grande literario. Y esto está vivificado por el habla. ¿Cuál habla? La de la región de Antioquia, la mía, donde está Medellín, mi ciudad, la de Colombia. Lo hubiera podido vivificar con el habla de México si hubiera sido mexicano, o la de la Argentina si hubiera sido argentino. La vivifico con el habla de Colombia. Entonces es un lenguaje literario vivificado por el idioma hablado, por el idioma coloquial. Y la clave del idioma literario, por encima de estas estructuras que estoy diciendo, es el ritmo. Las frases literarias tienen que tener un ritmo. Es muy sutil, pero así como escribí ese libro ocioso de la gramática literaria de Logoy, que a lo mejor le serviría a quien quisiera conocer ese idioma literario por si quisiera escribir en él, también podría escribir un tratado del ritmo. El ritmo de la prosa es muy sutil, pero no es lo mismo poner palabras bisílabas o trisílabas o tetrasílabas en un punto dado porque lo rompen, o porque llevan los acentos donde no es, o porque tienen más de sílabas de las que son. Y estas no son sílabas contadas como se hacían los versos antes de que entrara esta pedacería de frases en que terminaron los versos del pasado con ritmo y con rima,
y que eran heptasílabos de 7 sílabas, octosílabos de 8 sílabas, eneasílabos de 9 sílabas, los endecasílabos, que era de los más comunes del idioma, en que se hacían casi todos los sonetos de 11 y el alejandrino de 14, y con rimas usualmente consonantes, y en español unas rimas propias del español nada más, que son las rimas asonantes, que son las del romance y las de García Lorca. En fin, entonces el ritmo es la esencia de la prosa, a mi modo de ver, para decirlo más simple, dejando de lado la riqueza sintáctica y lexicográfica. ¿Y el ritmo? ¿Cuál es el ritmo? Eso sí podemos empezar a razonar y escribir un tratado entero de por qué debe ser así una frase o por qué no debe ser así. Y el ritmo tiene que estar también, ojalá que estuviera en los discursos y ojalá que estuviera también en las conversaciones y en las conferencias y en lo hablado, pero puede no estar, puede ser torpe ahí, pero en la prosa no puede ser. Y las novelas están escritas en prosa y la novela es el gran género literario hasta ahora, hasta que no encontremos la forma de reemplazarlo por otros o por una mezcla de otros. Y se trata ya de reemplazarlo porque no está dando para nada, porque no está alcanzando a captar la locura de la realidad que nos está tocando vivir, el vértigo con que está cambiando el mundo y el desastre al que vamos.